Se ha perpetrado un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien ha tenido que asilarse en México para resguardar su vida. Un conjunto de civiles violentos, incluso sectores fascistas, junto a policías acuartelados y el alto mando de las Fuerzas Armadas, han dado un golpe contra la institucionalidad democrática, llevando al extremo la discrepancia sobre si había o no segunda vuelta electoral. Un golpe de Estado es la peor pesadilla que los pueblos pueden vivir, más aún cuando en Bolivia se están pisoteando la integridad, dignidad e identidad de los pueblos indígenas, como vimos con la quema de la bandera huifala. ¿Cuál será el desenlace de esta delicada situación? Sobre esto vamos a hablar con Anaí Durant, coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, quien conoce muy bien la realidad regional. Anaí es candidata a doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora en la Universidad San Marcos del Perú. Ha desarrollado investigaciones sobre desigualdad, conflicto y representación política en el Perú, con énfasis en movimientos sociales e indígenas. Bienvenida Anaí a Disidentes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar de un tema que no es nada feliz, todo lo contrario, porque un golpe de Estado es realmente dramático y en Bolivia la situación no está resuelta. Pues sí, justo como comentábamos, ¿no? Todavía la crisis está en desarrollo. Es un proceso dramático también por lo que significó Bolivia, creo, dentro de toda esta oleada de gobiernos progresistas, ¿no? Creo yo que fue uno de los procesos con más movimientos sociales involucrados, ¿no? Con más movilización social, y este escenario pues sí es reordena y reconfigura muchas cosas, ¿no? Todavía está en pleno desenlace mientras grabamos este programa. Hemos visto el video ahora de toda esta gente en el Alto pidiendo: Evo, hermano, regresa a Bolivia. Y bueno, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Vamos a seguramente al final ver algunos escenarios, si esto se militariza o si el 11 tiene su 13, como en Venezuela, ¿no? Que cuando le dieron golpe a Chávez y finalmente lo reponen. A mí lo que me llama la atención y me entristece, antes de entrar un poco ya a la entrevista, es que hay organizaciones de izquierda e incluso organizaciones no gubernamentales que estaban vinculados a la izquierda, que no hablan de golpe de Estado, que extreman su opinión frente a algunos errores que ha podido cometer Evo Morales y que, bueno, un error lo convierte en casi justificación del golpe, incluso hacen negacionismo. ¿Tú cómo ves eso? Pues yo creo que no hay mucho que ver, ¿no? ¿Quién está ahorita a cargo de Bolivia? O sea, ¿quién está comandando las Fuerzas Armadas si no son las mismas Fuerzas Armadas? O sea, yo creo que sí ha habido un golpe cívico, militar, policial, ¿no? Entonces creo que darle un eufemismo de revuelta o de reacomodo del poder político, ese es un eufemismo, ¿no? Incluso como intelectuales señalan y dicen levantamiento popular que aprovechó la ultraderecha. Yo la verdad es que veo una conspiración. Sí, además, ¿a qué nos lleva eso, no? Esta discusión de términos, ¿no? O sea, de verdad, creo que en este momento, además, con la crisis en desarrollo, como hemos visto, con fuerzas militares y paramilitares, porque también los grupos de este señor Camacho y toda esta violencia que se ha desatado, está configurando un escenario violento donde el poder militar y policial es el que está tendiendo a concentrar más poder, ¿no? Entonces yo creo que soslayar la gravedad de la situación con estos eufemismos de revuelta cívico-militar, etcétera, pues sí termina siendo contraproducente y favoreciendo ese escenario de violencia, ¿no? Ahora vayamos un poco al detalle, ¿no? Algunas preguntas que tienen que ver para seguir entendiendo que esto se trata de un golpe de Estado. Yo pensaba, ¿por qué tanta violencia se ha producido
por una brechita, por una pequeña brecha, porque lo que está en discusión son 30.000 votos. O sea, nadie puede negar que Evo Morales ha ganado la elección. Y hay informes de todos lados, hay informes que dicen que efectivamente él ganó, hay otro, el de la OEA, que incluso se ha manejado muy políticamente, pero el tema era una brechita. Él ganó la primera vuelta, el tema era si iba a segunda o no. En todo caso, ¿por qué no se presentó todo esto? Antes, si decían que no, que el referéndum lo he respetado, ¿por qué no hubo todo esto cuando se presentó de candidato para impedir su candidatura? Yo lo que creo es que esto me da pistas para decir eso está planificado, ha habido etapas y finalmente derivó en el golpe. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que por un lado es verdad, o sea, yo sí creo que ha habido una serie de factores más coyunturales que han acelerado esto, pero tampoco lo diría como que es simplemente estos 30.000 votos, ¿no? Yo creo que sí ha habido ahí un desgaste del régimen, creo que eso hay que reconocerlo, que ya se venía una cuarta reelección costosa, y que creo que ha sido bien aprovechada por estos sectores más ultra, de derecha, ¿no? Conservadores. Entonces creo que ya se configuraba una elección difícil de un proceso de 14 años que de todas maneras tiene un desgaste, con una generación que solo ha crecido con el MAS, con movimientos sociales en ascenso hace 14 años que han ido también teniendo sus idas y venidas con el régimen. Entonces, yo diría que efectivamente, como tú dices, hay una elección que además con un tribunal electoral y una empresa que cuenta los votos muy mal en ese momento, una serie de elementos coyunturales, pero que efectivamente no se puede entender este desplome y esta aceleración de la crisis sin ver un poquito más allá, ¿no? Y creo que sí hay que ver también eso, ¿no? Ahora, siempre en las conspiraciones en América Latina está presente un actor muy importante que es Estados Unidos. La embajada, claro. Y hay algunos analistas, algunas analistas que señalan que, bueno, está en pleno impeachment procesando en Estados Unidos por todos estos problemas de los audios que involucran y los correos y todo esto que involucran esta conspiración del propio presidente y que esté involucrado pues el vicepresidente, el hijo del vicepresidente anterior y todo eso, pero en todo caso ellos no han podido desarrollar una ofensiva contra Irán, tienen el problema de que están perdiendo la guerra comercial con Chile y señalan que lo que les queda es meterse en América Latina, donde están con el problema en Chile, donde en Perú también hay problemas, se ha desordenado, después vamos a hablar un poquito de estos países, pero tú crees que, ¿cómo ves? ¿También piensas igual que Estados Unidos tiene la mano acá? Mira, yo creo que sería ingenuo pensar que no, ¿no? Contra algunos sectores que también dicen que eso es mentira, que a Estados Unidos no le importa América Latina, que está concentrado en su guerra comercial con China o en Medio Oriente. Sí, creo que nunca ha dejado de haber un juego de Estados Unidos en este continente, ¿no? Y el imperialismo ha tenido su doctrina Monroe y el patio trasero. Entonces creo que tampoco hay que soslayarlo, ¿no? Hay que ver, yo creo que eso se va a ir develando, que Trump haya saludado esto tan rápido también te dice algo, ¿no? O sea, haya saludado la renuncia de Evo y el golpe, te dice algo. Entonces yo sí creo que hay un juego geopolítico latinoamericano y de Estados Unidos en esta crisis, definitivamente, ¿no? Y como digo, se va a ir develando seguro luego qué tanto peso tuvo, ¿no? Claro, bueno, y no es casualidad que muchos periodistas supuestamente independientes, acá en el Perú también, tienen este doble rasero, ¿no? Porque no es lo mismo un presidente como Evo Morales, que ha tenido una serie de logros económicos e incluso ha mantenido políticas soberanas y un crecimiento alto económico respecto a lo que sería un presidente de la derecha, ¿no? Si tuviera lo mismo. Claro, el trato que se le da a Piñera en esta crisis, ¿no? Pese a los 22 muertos, a los cientos de heridos que ha dejado, ¿no? O sea, es súper distinto, ¿no? Desde los medios de comunicación hasta la misma OEA, ¿no? O sea, la OEA no ha dicho nada. La OEA ha ¿no? dicho nada. En el caso chileno ha sido súper cuidadoso, creo que tampoco ha dicho muy poco sobre la crisis, ¿no? Entonces sí, pues hay distintos Pero en tratos. un golpe de Estado, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, que es tan activo comentando la realidad regional, sobre todo cuando se trata de Venezuela, no condena el golpe, una nota tímida el día 10, pero de ahí ha quedado callado. Bueno, el señor Almagro que vino a justificar el indulto a Fujimori también, ¿no? O sea, ese es el mismo Almagro. Entonces, yo creo que sí, pues la OEA ha terminado desdibujándose una vez más, ¿no? Ahora, ya yendo al caso de Bolivia, particularmente ha sido un presidente indígena, ¿no? Se señalaba que era el presidente que más se parecía
Sí. a los pobladores, a los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Que más se parecía a los bolivianos era Evo Morales. Sí, definitivamente, ¿no? Y yo creo que eso es parte también del golpe, de lo duro que puede ser este reflujo del proceso, ¿no? O sea, Evo no era solo Evo, ¿no? Era la llegada al poder de un sector excluido por siglos, ¿no? Entonces creo que el ser presidente indígena, el ser dirigente cocalero, ¿no? El venir de una base sindical, creo que hacía de Bolivia un proceso distinto, por ejemplo, al de Brasil con el PT, ¿no? O al kirchnerismo, ¿no? O sea, la fuerza de los movimientos sociales en Bolivia fue bastante importante. Y creo que en la subjetividad política también Evo tuvo esa fuerza de poner elementos como la huipala, que ahora vemos que adquiere tanta fuerza de disputa, ¿no? Entre una derecha que la quema y pone la cruz y los movimientos sociales en el alto que la llevan como su bandera, ¿no? Entonces, creo que este tema es crucial también para entender la configuración de intereses, ¿no? En un gobierno, como decía, que durante 14 años definitivamente ha tenido momentos de mucha cercanía con los movimientos, de distanciamiento también, pero que efectivamente representa la llegada al poder de un sector mayoritario, además, en una sociedad sumamente racista, colonial como es Bolivia, ¿no? Y que estamos viendo más bien que ahora, como esto está en pleno desarrollo, los movimientos indígenas, el movimiento indígena boliviano es particular porque está integrado hasta hay sindicatos indígenas, juntas, comunales, o sea, diversos tipos de organizaciones indígenas han acordado que no van a o sea, que no van a permitir que se rompa el orden constitucional. Están cercando muchas ciudades y la COP, los sindicatos mineros, han señalado que si no se restablece la normalidad, no sé exactamente a qué se refieren, pero entiendo yo que se vuelva al orden constitucional, van a hacer una huelga general. Claro, porque lo que está en riesgo es una constitución que de todas maneras fue aprobada por una asamblea constituyente en la que tuvo una impronta popular y representativa de estos movimientos, ¿no? Yo creo que la derecha, todo esto no es solamente por la segunda vuelta, vienen con un revanchismo evidente, ¿no? Un revanchismo étnico que se ha visto claramente con las agresiones a autoridades, con la quema en la huipala, ¿no? Y un revanchismo social y económico muy fuerte. Yo creo que lo que apuntan es a un cambio de constitución, a un cambio de régimen, ¿no? Claro, bueno, ese es el sentido. Y yo creo que ahí está el problema de muchos analistas, incluso de la izquierda, como Pablo Solón, como Raúl Sibeki. Me da pena leer, en realidad, incluso acá en el Perú también otros compañeros, que miran a la democracia como si fuera pues una democracia de plantilla, si es que tiene elecciones, si es que fuera la democracia del norte global. Y Pablo Solón ha tenido un artículo donde le da de alma a Evo Morales, prácticamente que es culpa de él que se esté dando el golpe de Estado, y Ana Esther Ceseña, que es una gran académica, analista, y sobre todo en el tema de militarización, le responde a Pablo lo siguiente, le dice: Pablo, ni todas las diferencias e incomprensiones, ni todos los errores o desaciertos pueden ser suficientes, ni todas las contradicciones, para justificar un golpe como el que se ha consumado en nuestra querida Bolivia. Dice: lo que a ti no te parecía suficiente, al poder le resultó excesivo. Evo, con toda la carga de los 500 años de colonialismo, era nuestro presidente indígena y antiimperialista, aunque desarrollista, como buena parte de las izquierdas latinoamericanas y de todo el mundo. 500 años de adoctrinamiento modificaron las visiones del mundo y ese es un terreno donde tenemos que trabajar, pero también tenemos que entender que los entramados del poder construidos a lo largo de estos mismos 500 años no pueden ser desbaratados fácilmente solo con voluntad, ni pueden ser ignorados, ¿no? La arrogancia, dice ella, de unos indios queriendo poner cortapisas al poder blanco capitalista de las transnacionales, del pensamiento único, no puede pues ser soportada por los sistemas del poder, en un largo mensaje que envía Ana Esther Ceseña a Pablo Solón, y creo que debe ser también tomado por otros varios analistas, donde hay que dimensionarlo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho, ¿no? Yo creo que lamentablemente en circunstancias así es triste escuchar más bien que se culpe a Evo, que se ponga por delante la culpabilización del golpe al gobierno, ¿no? Que yo digo, está bien, hagamos los análisis, los balances. Yo creo que los mismos movimientos sociales que llevaron al poder a Evo Morales tienen que hacer esos balances de 14 años de acción. O sea, no es, creo que desconocer que hay la necesidad de un balance, de elecciones, etcétera, es urgente. Y seguro también los intelectuales deben hacerlo, ¿no? Especialmente los que sienten cercanía a este proyecto. Pero el tema es desde dónde y para qué lo haces, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? O sea,
es quedar bien, como dices, con determinados actores, determinados sectores, determinados financistas, es buscar claves para una mayor profundización de esos procesos, o para qué es, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos a pensar a dónde nos llevan, qué lecciones se sacan de este proceso que, como bien dice Ana Esther, no solo está poniendo en juego una elección u otra, o sea, son entramados del poder, ¿no? Esto que llamaba Quijano la colonialidad, el sustrato mismo, y que de pronto en estas circunstancias de crisis se pone en evidencia, ¿no? O sea, no es gratuito que se queme la Huifala y se ponga la Biblia y la cruz, ¿no? O sea, yo creo que es, al contrario, es muy gráfico, ¿no? Y es muy potente como símbolo, además, que sea un blanco, derechista, supremacista en su estilo cruceño, sí, el que hace eso, ¿no? Y corta de la bandera de Bolivia la parte que tiene que ver con la Huifala en los policías. Entonces yo creo que esta crisis ha desplegado ese entramado de poder donde las clases sociales, los intereses de clase, de las élites políticas, con la etnicidad, la cuestión más indígena, ha terminado pues exponiéndose, ¿no? Y creo que desconocer eso y centrarnos ahorita en este tema de las acusaciones, de la lista, de la bandería, de lo que no hizo el gobierno de Evo, no aporta a superar esto y más bien a acompañar a estos movimientos en la medida de lo posible a que retomen el poder, digamos, esta construcción que estaba en proceso, ¿no? Porque definitivamente lo que se viene no es pues mejor, no es más democracia, lo que se está viniendo es el fascismo en buena parte, ¿no? Ahora que mencionas lo de la Huifala, hay varias cosas que estás mencionando que hay que abordar, pero ahora que mencionas lo de la Huifala y este señor Camacho, pues poniendo la Biblia, Camacho no solamente es un blanco supremacista, también es uno de las élites que se vio cortado sus negocios cuando Evo Morales nacionaliza el gas, ¿no? La quema de la Huifala ha despertado realmente una respuesta étnica, yo no me esperaba, pero que desde mi punto de vista puede traer consecuencias, la verdad es que inesperadas. No sé cómo tú lo ves. Sí, no, yo creo que definitivamente ahí Hobsbawm creo que el que decía, ¿no? Que en los momentos de crisis los símbolos adquieren mucha importancia, ¿no? Como la Huifala ha terminado concentrando esta disputa de 500 años, ¿no? Que era además que estuvo prohibida en Bolivia buena parte del virreinato, ¿no? Los indígenas aymaras tenían prohibido usarla, o sea, no es que simplemente fuera un símbolo desplazado, había una prohibición expresa de usarla, ¿no? Entonces, esta recuperación de ese símbolo por parte del gobierno de Evo Morales y esta quema de ese símbolo por esta derecha opositora, pues sí tiene un peso histórico, ¿no? Yo creo que de ahí que la respuesta desde el alto, y no digamos que es una respuesta de gobernista, ¿no? O sea, no es simplemente hay distintos sectores de la sociedad boliviana que se están movilizando y están poniendo en la agenda pública, están poniendo entre sus demandas ese respeto a su identidad étnica y a la Huifala como un elemento de esa identidad étnica, ¿no? Sí, y eso que hay mucha gente muy bien intuicionada de clase media o tecnócratas en Bolivia que le están llamando, ahí vienen las hordas masistas y le están llamando así al pueblo. Sí. Bueno, Canal N subtitulaba eso ayer, ¿no? La turba sale a defender a Morales, ¿no? Mientras que los ciudadanos cívicos protestan, ¿no? Es parte del clasismo en los medios de comunicación, que se combina obviamente con el racismo, ¿no? Ahora bien, entrando un poco a lista de lavandería, lo que no hizo Evo, entrando a lo que hizo Evo, Evo nacionalizó los recursos naturales, el gas principalmente, lo puso al servicio además de la justicia social, creó empresas estratégicas, empezó a industrializar, bueno, el auto eléctrico y manejar el litio, además el litio es un elemento importante en la disputa geoestratégica, y tuvo soberanía y tuvo éxito. Es el país que más ha crecido, con reservas, con todos los indicadores que digamos a los tecnócratas, o sea, no lo pueden agarrar por ahí, ¿no? Y entonces acá tenemos el papel pues de las élites, porque si nosotros decimos el Evonomics, ¿no? La economía de Evo ha sido muy potente, y esta es una respuesta también de las élites. Claro, pero eso también va para el análisis, ¿no? Cómo en una economía que estaba caminando bien, puede el gobierno tener esta crisis, ¿no? O sea, sí hay creo que elementos de fondo que dimensionar, ¿no? O sea, si la economía estaba bien, si tenías un nivel de legitimidad social, étnica conseguida,
Y yo creo que ahí sí hay que ponderar también este desgaste que hablamos, esta posibilidad quizá de tener recambios también en los liderazgos, ¿no? Sin pontificar como el fin absoluto, pero sí creo que hay que ver esos elementos, ¿no? Y obviamente también élites que no fueron necesariamente democráticas, ¿no? La derecha cruceña no es la primera vez que intenta sacar del poder a Evo Morales, el 2008 hizo lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí ha habido una oposición y unas élites que sistemáticamente han ido socavando, han ido haciendo oposición al gobierno, porque obviamente están en juego sus intereses. Pero como digo, hace falta también un análisis no de lista de lavandería, sino de esos elementos que el gobierno, el proceso de cambios, para no centralizarlo solamente en el gobierno, sino en este proceso que desató el MAS y los movimientos sociales que lo llevaron al poder, dejó de hacer en algún momento, ¿no? O sea, como un proceso de 14 años pudo seguir renovándose, pudo seguir transformando la sociedad, ¿no? Creo que ahí es donde habría que poner también el ojo, ¿no? Para, bueno, también para explicarnos lo que ha sucedido. Pero mirando la escena regional, qué importante que ha sido la creación del Grupo Puebla. Sí, era necesario, ¿no? Era necesario después de la crisis de UNASUR, ¿no? De la crisis. En realidad la integración latinoamericana es un tema pendiente, ¿no? Y que sea tan frágil, que dependa tanto de los gobiernos de turno, de los partidos de turno, ¿no? Entonces por ahí yo creo que el Grupo de Puebla y el rol que ha tenido Fernández al impulsarlo. Alberto Fernández, claro. Yo decía Alberto Fernández de Kirchner. De Kirchner, claro. Alberto Fernández, gran líder. Sí. Tú decías que le intentaron dar golpe a Evo en el 2008, todos lo recordamos, y no lo hicieron porque teníamos una UNASUR. En parte. Ahora no existe la UNASUR porque se la han tumbado los gobiernos de derecha, pero el Grupo Puebla, mira que no, el único presidente ahí en funciones es AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Que también han tenido un rol muy importante. Muy importante. Bueno, él ha creado el Grupo de Puebla junto con Cristina Fernández, con Alberto Fernández, también con Marco Enrique Sominami de Chile. El Grupo Puebla ha hecho ha sido como una especie de UNASUR, ¿no? Sin la oficialía, pero claro, ha respondido, ¿no? Sí, es que yo creo que hacen falta distintas instancias, ¿no? Por un lado, efectivamente, una integración más de estados que se sostenga al margen de los vaivenes ideológicos de los gobiernos, ¿no? Y por otro lado, también estas instancias de encuentro de agrupaciones políticas, de proyectos políticos, ¿no? Que también se han ido deteriorando o han ido, digamos, perdiendo vigencia. El Foro de Sao Paulo, por ejemplo, en determinado momento terminó dejando de tener cierta gravitancia, ¿no? Entonces, yo creo que en esa medida el Grupo de Puebla puede ser un espacio, una vía para poder tener un mínimo de coordinación, porque las derechas siempre están conectadas y coordinando, ¿no? Sí, y las izquierdas que siempre están en tantos problemas tienden más bien a fragmentarse, a disgregarse. Entonces, yo creo que distintos niveles de encuentro son sumamente necesarios. El Grupo Puebla ha renovado al Foro de Sao Paulo, digámoslo así, ¿no? O sea, es, digamos, la conducción de una coordinación continental de las izquierdas no es el mejor momento para el PSV y para el PT de conducirla, claro, o el ¿no? proyecto del ALBA también, que eso también ha ido decayendo, ¿no? Entonces, el Grupo Puebla lo... Claro, yo creo que es un esfuerzo ahorita, en este momento, en el que estamos en un momento además de ascenso y flujo y reflujo, ¿no? Por un lado tienes el triunfo de los Fernández en Argentina, ¿no? Tienes como momentos de ascenso, pero también tienes lo que está pasando. El estallido social en Chile. Lo de Chile, que de todas maneras puede ser esperanzador con lo que venga, ¿no? Momento constituyente. Claro, por lo menos destituyente es, ¿no? Sí. Eso es innegable. Sí. Y avanza hacia un momento constituyente, claro, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, en este momento de claroscuros en la región, el Grupo de Puebla puede tener un papel importante. Justo para no dejar el Grupo de Puebla, decir, el Grupo de Puebla ha renovado el Foro de Sao Paulo como conducción de la coordinación de la izquierda latinoamericana, ha hackeado a la OEA, se está anunciando que viene un UNASUR o por lo menos una recomposición, pero también lo ha metido un par de cachetadas al Grupo de Lima, ¿no? Al Grupo de Lima, por ejemplo, que ya sufría la salida de México, ahora le toca la salida de Argentina, o por lo menos la distancia, ¿no? Y al mismo Grupo del Pacífico, ¿no? Que nunca terminó, la Alianza del Pacífico, que nunca terminó de cuajar, ¿no? Que Piñera, PPK, bueno... pero ahora con México se enterró la Alianza del Pacífico, ¿no? Con AMLO, digamos. Y Perú México, sin posibilidad de liderar nada, ¿no? O sea, y hablando del Perú, Vizcarra
para algunos es una sorpresa. Bueno, le tocó encarar, como conversamos acá con Sergio Tejada, le tocó encarar esta guerra, esta batalla con la mafia y lo hizo bien. Pero Vizcarra ha tenido un papel medio ambiguo porque se ha desdicho, ¿no? O sea, permitió el aterrizaje del avión mexicano, luego me parece a mí que no ha podido ceder a las presiones, pero interesante. ¿Cómo ves el rol de Vizcarra en esta crisis? Yo creo que estilo Vizcarra, ¿no? Medio perfil bajo, medio queriendo operar, pero me imagino que él ha tenido también que hay que lidiar con Cancillería, que creo que en Cancillería sigue habiendo ahí una impronta bastante conservadora y pro-Washington, y ha hecho lo que ha podido, ¿no? Pudo haber hecho más, definitivamente, porque eso de negar el vuelo a la vuelta con Evo en el avión, ¿no? Pero sí, yo creo que es por lo menos para tener ahí alguna consideración. A mí me parece que ha mirado un poquito así la región, ha comenzado a mirar así la región, y además Mesa Cuadra, que es el canciller actual, no es pues de esa línea que todavía subsiste, tú lo has mencionado, de la línea Popolicio, Claudio de la Puenta y otros más, que es una línea pues, pro-fujimorista y pro-Washington y pro-derecha chilena, ¿no? No de los pueblos de Chile, sino de la derecha. Entonces, sí, a mí me parece interesante esta, digamos, amague que ha hecho Vizcarra, ¿no? Sí, por algo Fernández le agradece a Vizcarra, ¿no? Y no necesariamente al gobierno de Perú, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí ha habido un esfuerzo de Vizcarra de facilitar esto, ¿no? Porque no ha sido como Lenín Moreno, que le negó... No, lo de Lenín Moreno ya es vergonzoso, ¿no? Bueno, es la traición más grande que ha habido en los movimientos sociales, los movimientos políticos progresistas y la izquierda. Para ir cerrando un poco, de repente nos quedan cosas sueltas, pero es que este proceso está en pleno desarrollo. ¿Sí? Mirando la región, bueno, Uruguay, Alberto Fernández en Argentina ha dicho, esto es golpe, ¿no? Esto es un golpe, no nos confundamos. Uruguay ha salido a rechazar el golpe de Estado, y a mí me preocupa porque Uruguay tiene elecciones. ¿Tú crees que... Yo le diría a los uruguayos y a las uruguayas, por favor, elijan al Frente Amplio y sin ambigüedades? No vaya a ser que quieran hacer que este experimento a la boliviana, si finalmente les resulta, a los sectores reaccionarios lo quieran imponer por allá. ¿Tú cómo ves? No creo, ¿no? Yo creo que Uruguay es un país de tradiciones y de instituciones, ¿no? O sea... No me atrevería a decir que puede haber un escenario similar al de Bolivia, ¿no? Yo lo miraría con preocupación si estuviera en Uruguay, digamos, de todas maneras, porque vienen elecciones, está reñido. Sí, pues y el Frente Amplio también pues tiene ya un tiempo, ¿no? Que siempre juega en contra, o sea, la renovación de los proyectos que se pretenden o que son transformadores siempre es difícil, es lenta a veces, ¿no? Volver a empatar con las expectativas de las clases medias, de los sectores populares que van ascendiendo, ¿no? Eso creo que sí, pues en Uruguay puede verse. Pero ¿no? después de haber visto esta violencia fascista, a este Camacho, y bueno, en realidad un montón de organizaciones, incluso medio camufladas, ¿no? Organizaciones que tenían cierto prestigio ahí en La Paz, ONGs, ¿no? Que tenían cierto prestigio y que ahora son abiertamente golpistas. Ahora entiendo a Evo, pues. Ahora entiendo de por qué necesitaba continuar el proceso él mismo, ¿no? Y como dice el propio García Linera, que me parece una de las personas, de los intelectuales más lúcidos, le quieren quemar la casa a García Linera, pues qué impresionante, con 30.000 libros que tiene ahí. Creo que es la biblioteca más importante del progresismo en América Latina. Él dice, una de las tragedias de la izquierda boliviana, donde muchas de estas organizaciones se consideran de izquierda, de estas que son golpistas y que son negacionistas del golpe, es que siempre ignoró a los movimientos indígenas, porque en el fondo quienes eran de izquierda eran los hijos de la oligarquía, arrastraban la mentalidad oligárquica y no podían entender el lenguaje del indígena, porque eso sería invertir el mundo. A un joven de clase media que va a la universidad, ¿quién le cocina la comida? Una mujer indígena. ¿Quién le lava la ropa? Una mujer con pollera. Cuando llega a la universidad, ¿quién está limpiando los baños? El portero indígena. Y de pronto que ese mundo tan natural de indígenas sirviendo en oficios tan devaluados, mal pagados, no valorados socialmente, y de pronto ellos son los que van a mandar, ¿no? Aún la izquierda señorial le resultaba impensable, dice García Linera. Por eso la izquierda boliviana, lamentablemente, pese a sus esfuerzos y su lucha con el movimiento obrero, nunca abandonó esa mirada señorial y soñaba con una revolución, dice, más de obreros, de casi barbones, casi rusos.
¿no? Yo creo que es parte de las contradicciones que se dieron en ese proceso, ¿no? O sea, la distancia entre una izquierda más tradicional, más clásica, digamos, entre una izquierda también que se asumía como, digamos, neoextractivista, ¿no? Yo creo que también han habido pues una serie de matices, ¿no? Y obviamente esperar una cohesión 100% con un proceso como el boliviano pues era difícil, ¿no? Ahora, yo creo que García Linera, esperemos también pueda volver a escribir con esa lucidez un balance de esto que ha pasado, ¿no? Porque es desconcertante. Él tiene un balance interesante en este... A mí me resulta desconcertante que el poder se haya, o sea, que la rapidez con que se aceleraron los acontecimientos, ¿no? O sea, en 3 días, aunque la crisis esté en desarrollo, lo que tienes es un presidente y un vicepresidente refugiados en México, ¿no? Y todo el mundo renunciando, además, y ¿no? renunciando la presidenta del Senado, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ponderar también los elementos dentro de la estructuración del gobierno. Lo que fue el MAS, que nunca llegó a cuajar como un partido, ¿no? Eso justo te iba a preguntar. Eso, entonces, al no haber un partido así fuerte, todo se cayó. O sea, no es que el partido te soporta. Pero es que también era una apuesta por los movimientos sociales, ¿no? Entonces es parte, yo creo, de lo que vas construyendo. Era una apuesta porque sean los movimientos los que tuvieran el mando, la conducción, ¿no? Pero también, por otro lado, cierta desmovilización, porque la lógica de gobierno es otra a la lógica de la movilización, ¿no? La autonomía de estos mismos movimientos, ¿no? O sea, qué tanto la lógica de gobierno, de Estado además, o sea, porque estás gestionando finalmente el Estado, termina socavando este potencial más transformador de los mismos movimientos, y yo creo que eso finalmente se terminó viendo, ¿no? Obviamente con una reelección, como decía, una cuarta reelección que ya en sí era costosa, pero también con esta cuestión de la alternancia, de la sucesión. No es fácil tampoco, No es fácil, construir ¿no? un liderazgo. Mira, obviamente, y qué tanto eso te asegura además la continuidad, ¿no? Mira, Correa en Ecuador. Correa lo intentó. Exacto. O Evo con Dilma, Lula con Dilma, ¿no? Y la sacaron a Dilma. Entonces, sí, pues yo creo que es parte de lo que entra en discusión. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido lo deseable? Ya es ahorita el terreno de la especulación, ¿no? De los balances. De los balances, pero lo que tenemos ahorita es un país que está en control de las fuerzas militares y reaccionarias, racistas, etcétera, ¿no? Y creo que el ojo de la comunidad internacional, si se quiere, o de las fuerzas políticas democráticas, debería estar en que se retome el orden constitucional, ¿no? Y creo que de eso se ha escuchado poco, ¿no? Sí, efectivamente, es que hay el doble rasero, ¿no? Como es el gobierno de Evo, de un indígena y de izquierda además, y que ha hecho un gobierno popular. No, y aprovechas en despacharte con las críticas y no te estás poniendo a mirar, o sea, cómo eso se encausa en los límites de la democracia, la Constitución, el respeto a los derechos de la gente que está más amenazada, que son pues los sectores más vulnerables, ¿no? Además te deja pasar la aplanadora de los fake news, de la prensa de derecha. Oye, hasta CNN ha dicho que hay golpe y bueno, hay sectores que lo niegan, pero ya no quiero renegar sobre eso. No creo que en Perú ningún medio de comunicación habla de golpe, ¿eh? No hablan de golpe. Por lo menos de la televisión abierta, o las portadas de los periódicos de ayer, nadie habla de un golpe, bueno. Y tienen pues ahí su sesgo racista siempre, ¿no? Yo te agradezco, Anaí, tu presencia y bueno, esperemos que Evo, digamos, después de acá todos sus balances, regrese a terminar su mandato. Bueno, eso es un deseo muy fuerte, ¿no? Pero muy difícil, digamos, pero ojalá el pueblo boliviano por lo menos restablezca la institucionalidad. Yo creo que sobre todo eso, ¿no? Que el pueblo boliviano vuelva a la Constitución que ellos mismos aprobaron, que elaboraron, ¿no? Que es institucionalidad y que, bueno, de verdad el Perú, las fuerzas políticas democráticas estén pendientes de eso, ¿no? Y no se termine avalando más represión, más violencia, ¿no? Y gracias a ustedes. Gracias, Ana.